¿Qué causa esta fisura? Pues generalmente esto es secundario a un esfuerzo en la defecación, asociado al estreñimiento, cuando existen grandes masas fecales, sobre todo de gran consistencia, unas masas duras y resecas. En el esfuerzo de la defecación se puede producir esta fisura, este desgarro, ¿de acuerdo? También se asocia en algunas ocasiones a cirugía. Después de cirugía de esta región, pues aparece alguna fisura, y también, bueno, pues por ciertas prácticas sexuales también aparecen esos desgarros. ¿Qué causan? ¿Cuál es la clínica de la fisura? Bueno, pues evidentemente lo más importante, lo más llamativo es el dolor, ¿de acuerdo? Dolor más o menos importante. En la crónica el dolor incluso aparece después de la defecación, un par de horas después, y se prolonga durante 6, 8, 10 horas tranquilamente. Un dolor que puede ser bastante considerable. Aparte del dolor, pueden aparecer también algunas pérdidas de sangre que, bueno, pues se detectan como rectorragias, una pérdida de sangre roja. Ya lo diferenciamos el otro día, pero volvemos a ello. Diferenciar sangre roja, que es de esta altura, más o menos, queremos decir, del final del tubo digestivo, frente a sangre negra, sangre digerida, que viene de una parte más alta del tubo digestivo. Y también esto, como ya hemos dicho, causa prurito, causa picor. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo tratamos estas fisuras? Bueno, pues en primer lugar, desde luego, lo que nosotros tenemos que tratar es aquello que produce las fisuras, es decir, esto nos ha sido desencadenado por una gran masa fecal seca que es difícil de eliminar, pues lo que tenemos que tratar en primer lugar es el estreñimiento, es decir, comer mucha fibra para que la defecación sea más fácil. Aumentamos el bolo, disminuimos esa dureza y hacemos que se pueda eliminar con más facilidad. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Luego también es importante pues seguir manteniendo esa higiene con baños de asiento, e incluso, bueno, pues existen algunos preparados que llevan un anestésico local para que no duela tanto y se pueda sobrellevar bastante mejor. En algunos casos incluso es necesario recurrir a la cirugía, sobre todo en aquellos casos en los que, bueno, pues no cura por sí solo, lleva mucho tiempo, y sobre todo en aquellos casos en los que existen complicaciones, que hay grandes pérdidas de sangre, que la hemorroide es muy grande, que se asocia a pólipos, en fin, cuando aparecen complicaciones, pues esto requiere en algunas ocasiones recurrir directamente a la cirugía. Siguiente punto, y otro problema más que tenemos: un absceso. Un absceso como infección de una de esas criptas que veíamos antes, esos boquetitos que suponían un drenaje de una glándula. Bueno, pues esas glándulas en algunas ocasiones se infectan y la infección forma un absceso, es decir, una colección, una bolsa, digamos que esta sería la glándula que drena directamente al canal anal, pues esto se infecta, aparece aquí una colección purulenta que va cada vez a más. Una colección por lo general bastante dolorosa, principalmente en la clínica que aparece de esto es el dolor. Dolor por lo general bastante intenso, sobre todo cuando uno está de pie o con la deambulación, cuando uno camina, el dolor se hace mayor. ¿De acuerdo? Aparece también asociado, como infección que es, aparece también fiebre. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues generalmente no hace falta más que la propia inspección y el tacto rectal. Con el tacto rectal nosotros llegamos a palpar un nódulo, una colección más o menos densa que fluctúa, está lleno de líquido, es purulento, aquí lleno de bichitos. Y bueno, pues además es una colección bastante dolorosa de tocar. Cuando uno empieza a palparla, pues el paciente generalmente empieza a pegar gritos. Es una colección muy dolorosa. ¿Y qué hacemos con ella? Pues evidentemente lo que tenemos que hacer es drenarla. Esto se abre para que dé salida a la infección que está ahí dentro.
Muchas veces con el drenaje es más que suficiente y no se necesita ni siquiera el tratamiento antibiótico, pero bueno, eso ya depende de la evolución, depende de cómo vaya. Asociado a este problema tenemos otro más o menos cercano. La fístula. ¿Qué es una fístula? La fístula supone un recorrido, un trayecto fibroso que surge para drenar espontáneamente esta colección. El acceso, que está aquí, algunas veces cuando no tiene esa salida tan fácil, pues lo que hace es buscarla y comienza a crear un trayecto fibroso para drenar su contenido. Eso espontáneamente, por eso en algunas ocasiones pues aparece directamente ese drenaje, esa secreción purulenta sin que uno haya hecho nada. No es un drenaje quirúrgico, sino que aparece de por sí. Por eso esto en algunas ocasiones, digamos, aquí se forma nuestro acceso, nuestra colección y esto drena. Pero el drenaje no tiene por qué ser único, sino que tiene un orificio interno, pero puede tener varios orificios externos. Puede haber varias fístulas o una con varias salidas. ¿Qué se hace con la fístula? Pues generalmente se elimina. Quirúrgicamente esto se extirpa. Es una vía de salida, podemos taparla, pero lo que sí hay que hacer es drenar este acceso y luego quitar esos trayectos fibrosos. Recordemos en los accesos toda la cantidad de compartimentos anatómicos que nosotros tenemos. Eso es lo que delimita el nombre del acceso. Generalmente lo más importante de él es saber dónde se encuentra. Por eso existen pues dentro de los accesos perianales, alrededor del ano, interesfintéreos, entre uno y otro. Hemos visto el externo, pero existe uno interno entre los esfínteres, ahí también aparecen también en el espacio isquiorrectal, aparecen en el espacio pelvirrectal, en fin, según dónde esté, así es como colocamos el apellido del acceso, ¿de acuerdo? Para saber dónde está, porque bueno, pues cada uno tiene sus dificultades, sobre todo a la hora de drenarlo, y unos dan más problemas que otros. Por último, el cáncer. Por último. Es la última parte del digestivo y la última parte de esta última parte. ¿Qué pasa con él? Bueno, lo primero decir que existen distintos tipos de cáncer según principalmente qué tipo de célula es la que se afecta. Estamos hablando de una zona de transición, una zona que empieza con una mucosa de determinado estilo y acaba con una mucosa de otro estilo distinto, ¿de acuerdo? Pasamos de mucosa a piel normal y tenemos por ahí también el esfínter, en fin, una transición de tejidos bastante considerable. Cada tejido tiene su propio tipo de cáncer, cada uno determina un nombre distinto porque las propiedades son distintas, la línea celular es distinta. Entonces, ¿cuál es el más frecuente de todos los que pueden afectar? Bueno, pues el más frecuente es el que se denomina el epidermoide. ¿De acuerdo? Este cáncer aparece a partir de los 30-40 años más o menos y suele partir de una lesión precancerosa. Está más asociado a relaciones sexuales anales y aparece pues muchas veces detrás de infecciones por virus de papiloma. Después de esas verrugas papilomatosas, pues en algunas ocasiones degenera y aparece el cáncer epidermoide. Este cáncer epidermoide pues da
da como clínica dolor, algunas pérdidas de sangre también, y en algunas ocasiones se confunde con otros problemas que ya hemos visto. Aparece una tumefacción que puede confundirse, por ejemplo, sin ir más lejos, si no es difícil, sobre todo para los que no manejan el tema, con hemorroides o cualquier problema de este estilo. Con lo cual, cuidado sobre todo en esa población de riesgo, porque una cosa se puede confundir con la otra. En el momento, desde luego, que aparece el cáncer de epidermoide, no se suele detectar, no se suele ver hasta que ya está avanzado. Más de la mitad de los casos, cuando uno detecta que lo que tiene no es otra cosa que esto, suele haber ya una diseminación más o menos grande del tumor, que se disemina en primer lugar a través de los ganglios linfáticos, y también se puede diseminar por contigüidad, por las estructuras vecinas. ¿Qué hacemos con él una vez que lo detectamos? Pues evidentemente cirugía, pero antes de llegar a la cirugía se radia, y en algunas ocasiones, además de la radioterapia, se requiere quimioterapia también. Es decir, una vez que lo detectamos, primero radioterapia, a veces también quimio, y después cirugía directamente. Cirugía para eliminar, evidentemente, no solo la región del tumor, sino también pues algunas estructuras vecinas, porque ya hemos dicho que se extiende por contigüidad. Entonces, bueno, pues con esto acabamos con el tubo digestivo. Seguiremos viendo, todavía nos quedan unos cuantos programas de digestivo, pero ya no del tubo, sino de otros órganos que están implicados en ello. Por hoy nada más, esperamos que les haya gustado y verles el próximo día. Buenas tardes.